8 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46 minutos. Saludamos a esta hora a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, Nelson? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinela, y expectativa por el anuncio que realizará el presidente de la República en materia laboral hoy a las 19 horas con 45 minutos, según la convocatoria de la Secretaría de Comunicación. Para esa hora se prevé el anuncio y, de acuerdo a algunos expertos en política, se asegura que podría tratarse de un anuncio de un incremento considerable de $25, así para ir completando los $100 y llegar a los 500 que ofreció en campaña. Esto, por un lado, para el sector empresarial sería visto como imposible, y por otro, para el tema de imagen política, podría ayudarle al mandatario a recuperarse, pues su credibilidad y su aceptación están cayendo en picada. Yo creo que esto se complicará en enero, cuando la gente empiece a sentir el efecto de la ley tributaria que está ya en vigencia, pero podría aliviarle al presidente políticamente en su aceptación un incremento salarial de $25. ¿Cómo están, qué expectativa tienen ustedes como dirigentes sindicales respecto al anuncio que va a hacer hoy el presidente de la República? ¿Consideran que va a ser $25? ¿Creen que es posible implementarlo y que no sea solo usado como una estrategia para elevar la figura política de alguien? Buenos días, bienvenido. Lisset, muy buenos días. Alexis, un gusto estar en el programa con ustedes. En primer lugar, permítame, Alexis, expresar un saludo a todos los ecuatorianos, y en segundo lugar, establecer algunos elementos. Es evidente que frente a la pérdida de credibilidad del presidente Guillermo Lasso, frente al hecho de que los sectores sociales siguen expresando su descontento, siguen expresando sus necesidades del cambio, el gobierno nacional busca, mediante este mecanismo, tratar de enfrentar la falta de respaldo de los sectores populares. Luego de que se les condonara 2.020 millones de dólares a los grandes empresarios con la ley tributaria, que es un golpe al bolsillo de la clase media, que afecta a los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano, evidentemente que va a tratar de establecer un incremento de salarios, como lo viene anunciando, el mismo que no representa los intereses de los distintos sectores, mi estimada Lisset, por dos cosas. La propuesta del gobierno nacional no recoge lo planteado por el Frente Unitario de Trabajadores y por los sectores sociales. Nosotros habíamos planteado de que era necesario, primero, un incremento general de sueldos y salarios, es decir, para todos los trabajadores, públicos y privados, no solamente el hecho de una fijación al salario básico, por un elemento, porque la pérdida de la capacidad adquisitiva no es solamente para los sectores que ganan el salario básico, ha sido un golpe permanente al bolsillo de los ecuatorianos, más aún cuando en el año 2021 fuimos congelados los sueldos y salarios. Y por otro lado, hemos planteado el hecho de que para dar pasos importantes en cerrar la brecha entre el salario del trabajador, que hoy es de $400, y el costo de la canasta familiar, que supera los $715 en los momentos actuales, era necesario al menos un incremento de $50 de manera general, y que este sea, ¿no es cierto?, incluso decíamos en dos partes. Sin embargo, el gobierno, en su afán de tratar de recuperarse de esa falta de respaldo, ha anunciado un incremento que se dará a conocer el día de hoy, que no sabemos cuál sea, pero que desde ningún punto de vista creemos nosotros de que va a resolver el problema de la pobreza, el problema de la miseria y la situación bien compleja económica que están atravesando los trabajadores y sus familias. Ahora, como bien, un saludo cordial, Nelson, siempre un placer conversar con usted. Como bien le decía Licenia al inicio, digo, a mí también me llama poderosamente la atención que el anuncio sea de $25, cuando los incrementos en los últimos años, y más cuando se profundizó la crisis, eran de $5, de 10, etcétera. Y que se cuente además, digamos, con el apoyo del sector empresarial, un gobierno que obviamente tiene su respaldo, a uno le hace pensar, ser mal pensado, de que esa reforma laboral va a venir con algunas cositas por ahí que van a significar otra vez un duro golpe al sector trabajador. ¿Ustedes qué prevén que podría suceder? A ver, Alexis, el día sábado nos reunimos en la ciudad de Guayaquil en la 15ª Convención Nacional
de los trabajadores y los sectores sociales. Esta convención nacional resolvió, entre muchas de las cosas, primero enfrentar la política antiobrera, antipopular y la política neoliberal del presidente Lasso. Es evidente que este anuncio del incremento de sueldos y salarios lo que busca es apaciguar la lucha social, lo que busca es confundir a los diversos sectores en el hecho de decir que se está cambiando, ¿no es cierto?, de política económica, cuando en los hechos lo que se pretende con esta posición del gobierno nacional es profundizar la situación compleja por la cual estamos atravesando los diversos sectores sociales con el tema de las privatizaciones. Tomemos en cuenta, mi estimado Alexis y Lisset, que en los próximos días el gobierno nacional va a enviar la ley de inversiones que ha planteado en lo fundamental la condonación y la monetización de las empresas estatales. En otras palabras, la privatización de las empresas, tanto del Banco del Pacífico como también de las empresas eléctricas, de las petroleras, al igual que las refinerías, el Banco del Pacífico, la CNT, y también se habla en alguna medida del sistema de salud, en donde pretenden pasar el tema de las farmacias a la farmacia privada, es decir, entregar el negocio de la medicina a la empresa privada como tal. Ante estos anuncios es que la Convención Nacional determinó el hecho de que necesitamos impulsar una política de confrontación, de agitación y de movilización. Por eso es que resolvimos que a partir del 19 de enero iniciarán las movilizaciones convocadas por las centrales sindicales y por el Frente Popular. Pero también hemos planteado el hecho de demandar del gobierno nacional que el incremento de sueldos y salarios no sea a cambio de ninguna de esos tipos de políticas que pretende imponerse, pero sobre todo que el incremento de sueldos y salarios sea un incremento general y que no puede ser inferior a los $50. Por eso es que este 15 de diciembre se estableció realizar plantones en todas las dependencias del Ministerio del Trabajo para exigir incremento de salarios justos, pero también para demandar solución a los conflictos laborales. Más aún, como ustedes lo han señalado, también está en juego el tema de los derechos laborales, cuando con la ley de oportunidades se pretende, ¿no es cierto?, flexibilizar las condiciones de trabajo. Y para eso es necesario, Alexis y Lisset, un elemento, tener también un control sobre lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. No podemos seguir con asambleístas que permitan con su voto que las leyes ingresen por el Ministerio de la Ley, como acaban de hacer, ¿no es cierto?, con la ley tributaria. Y en eso le han hecho el juego un sinnúmero de sectores, entre ellos tanto el correísmo como también algunos asambleístas de Pachacutic, mi estimado Alexis, como en el caso de la presidenta de la Asamblea, al igual que el señor Lucero, o el asambleísta de Pachacutic de Sucumbíos, la señora Cerda de Napo, me parece, al igual que también el asambleísta de Cotopaxi, y en el caso del Pichincha, la asambleísta Castillo, que es del sur de Quito. Me refiero a estos temas porque el gobierno nacional es evidente que ha perdido la credibilidad, pierde el respaldo. A eso se debe que hoy se encuentra en cerca del 28% de credibilidad. Pero evidentemente es un gobierno que tiene debilidades, pero también tiene todavía un poder de maniobra. Y ese poder de maniobra está al interior de la Asamblea Legislativa, con los bloques que se están aliando a esa posición del gobierno nacional, incluso a cambio de embajadas, como en el caso de la misma izquierda democrática. Por eso es necesario que nosotros tomemos en cuenta todo este tipo de cosas para que evidenciemos que el principal contradictor y los que tienen que derrotar las políticas neoliberales somos los trabajadores y sectores sociales, que debemos hacerlo con la agitación, con la movilización y con la presión en las calles. Nelson, pero en esta convención del Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones sociales también decidieron mantener los diálogos, si es que en algún momento hubo diálogos con el FUT, que no, me parece que todavía no, con el gobierno nacional. En ese sentido, ¿cómo es que van a tratar de dialogar, pero paralelamente van a organizar esta movilización para el 19 de enero? A ver, mi estimada Lisset, primero, yo creo que el tema de que se discutan estos problemas no quita el hecho de que tengamos que movilizarnos.
Recuerde usted que un elemento que hemos planteado o que se ha planteado es que el Frente Unitario no tiene propuestas. Se nos ha tratado de decir que no tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de entregar alternativas a la situación que estamos atravesando. El diálogo social no puede servir para desmovilizar a la gente. La conversación o el aspecto que se pueda tener con el gobierno es para entregarle nuestras propuestas y para recibir sobre esa base también respuestas del gobierno nacional. Es el gobierno nacional el que ha demostrado tener incapacidad para resolver los planteamientos de los diversos sectores sociales. El diálogo que se abrió el 20 o el 26, me parece, del mes de octubre, se establecía el hecho, por ejemplo, de que el gobierno nacional debía haber dado una respuesta a los diferentes problemas que atraviesan los trabajadores y los pueblos. Y recuerde usted, mi estimada Lisset, que es el gobierno el que ha incumplido en dar esas respuestas tanto a la CONAIE como también a los sectores que participamos en ese momento del diálogo social. Por eso no creo que deberíamos asustarnos en el hecho de que el Frente Unitario de Trabajadores también, con su legítimo derecho, asista a plantear sus propuestas, si es que ese fuera el caso, pero sobre todo lo que debe estar, yo diría claro, es el hecho de que eso no va a detener la movilización y la lucha de los trabajadores. Por el contrario, estamos conscientes de que con la movilización y la unidad de los diversos sectores sociales vamos a presionar para que cambien las políticas del gobierno nacional. Las centrales sindicales, el Frente Popular, el movimiento indígena y los diversos sectores sociales no vamos a ceder frente al hecho de que el gobierno nacional intente privatizar las empresas estatales para resolver, entre comillas, los problemas del pueblo ecuatoriano. Más aún cuando vemos que la privatización no es una solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Le traslado una pregunta para ir cerrando porque se nos termina el tiempo, brevísimo, Nelson, pregunta de nuestros oyentes. ¿Eso quiere decir que ustedes ya no apoyan a Lasso y al gobierno? A ver, si usted ha visto, mi estimado Alexis, el Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores, jamás le hemos respaldado al gobierno de Lasso. Tanto es así que en la segunda vuelta, mi estimado Alexis y Lisset, tanto el Frente Popular como el sector del Frente Unitario de Trabajadores llamamos a votar nulo. Llamamos a votar ni por Lasso ni por Arauz, porque ninguno de los dos tuvieron respuestas para las necesidades del pueblo ecuatoriano. Capaz que con Arauz les iba menos mal que ahora. Mire, ya tuvimos también, mi estimado Alexis, ya vivimos lo que fue el correísmo, y en donde también usted puede ver cómo se congeló los sueldos y salarios de la mayoría de trabajadores. Recuerde usted que en el año 2015... Pero también fue la etapa de gobierno donde más creció el salario básico. Pero también en donde se agrandó más la brecha entre el salario y el costo de vida, mi estimado Alexis. Usted debemos hacer un análisis completo. Claro. Del año 2000, del 2010 al 2021, el salario del trabajador subió $108 y el costo de vida subió en cerca de $340. Bueno, es que tenemos una economía dolarizada, ¿no? La economía nuestra es dolarizada, sí, ojo. Sí, todo puede ser, Alexis. Es una moneda dura y cara. Sí, pero Alexis, a ver, en el 2010 el salario era de $292. Hoy estamos con un salario de 400, ¿verdad? Ya, pero en el 2010 también la canasta básica era de $380. Hoy tenemos una canasta básica de $715, es decir, ha subido $335 el costo de vida, mientras el salario subió solamente en $108. Por eso es que se sigue abriendo la brecha entre el salario y la canasta básica. Hay algunos elementos que podríamos discutirlo, que ojalá tengamos la posibilidad de hacerlo, pero nosotros estamos proponiendo una nueva ley de salarios que signifique ir cerrando la brecha entre el salario y el costo de la canasta familiar. Por eso es que no nos convence la propuesta del gobierno, porque es incompleta, porque solamente es fijación al salario básico, no un incremento general de sueldos y salarios. 2, porque no se dice nada frente al congelamiento de los artículos de primera necesidad. 3, porque mientras se anuncia eso hay la posibilidad de que se incremente el precio de los pasajes. 4, mientras esto ocurre, aparece ya como un elemento central el incremento en la tarifa eléctrica.
que también es parte del decreto del gobierno de Lazo. Es decir, no hay tal incremento, no hay tal recompensa del tema de la capacidad adquisitiva. Hay algunos elementos que deberíamos ver, mi estimado Fernando, insisto, ojalá podamos, digamos, mi estimado Alexis, ojalá podamos discutir luego estos temas, pero es imprescindible establecer estos hechos. Por eso es que los trabajadores ratificamos el tema de la movilización y nuestro respaldo, evidentemente, sí está a los sectores que en estos momentos han votado en defensa de los intereses de los trabajadores, como en el caso del mismo compañero Salvador Quispe, por ejemplo, que ha recogido también el tema de establecer un nuevo código del trabajo y en donde vamos a ver cuál será la postura también de UNES. Recuerde usted que en el año 2012 lo que hizo el correísmo es archivar la propuesta del nuevo código del trabajo presentado por el Frente Unitario de Trabajadores. Entonces, no se trata de ver solamente con retrovisor, sino que se trata de recordar qué es lo que ya nos pasó también con ese gobierno a los trabajadores y a los diferentes actores sociales. Muy bien. Muchísimas gracias, Nelson, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, muy amable. A usted. 9:03, nos hemos pasado unos minutos.